esta mañana. Y para que pueda tomar su lugar ahorita, vamos a entrar a la palabra del Señor y luego continuamos con esto. Amén. Vaya conmigo al libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 6 al 12. El tema que vamos a estar viendo hoy en esta mañana, le hemos puesto el misterio del diezmo. Amén. El misterio del diezmo. Malaquías capítulo 3, versículos del 6 al 12. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén y lo vamos a leer todos juntos. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a darle lectura todos juntos. Así que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, por darnos la oportunidad de compartir este consejo, esta palabra. Señor, guía mi mente, mi corazón, mis labios, para poder hacer una exposición de tu palabra de la mejor manera y que tu nombre sea glorificado. Bendice, Señor, y toca la mente y los corazones que están presentes hoy aquí en esta mañana, y que esta enseñanza, que este estudio, Señor, lo podamos aprender, lo podamos atesorar y lo podamos compartir con otras personas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Puede tomar su lugar. Como pueden notar, hemos puesto algunos cordones para que se sienten un poquito más para el centro, para que no estén uno tanto hasta allá, porque está un poquito difícil a veces, ¿no? Pero no pasa nada. Es un estudio bíblico. Ponga atención. Espero que no se aburra. El misterio del diezmo, Malaquías 3:10, es un tema muy controversial, que si está vigente, que si no está vigente, que si es parte de la ley, que estamos bajo la gracia, y es un problema, pero es un problema porque nos cuesta despojarnos de lo material. Ahora, estoy consciente de que este tema, hay muchos líderes religiosos que se han aprovechado, que han sacado ventaja de las personas y se han enriquecido. El propósito del diezmo que Dios implementó tenía un propósito y lo vamos a descubrir. Vamos a viajar a través de muchos versículos y quizás nosotros decimos, estamos en la iglesia, eso era para Israel. Vamos a descubrir si hemos visto la escritura de otra perspectiva, porque nosotros somos gentiles, nosotros somos la iglesia de Cristo. Usted viene a la iglesia, recibe a Jesús como su Señor y Salvador y decimos, soy la novia del Señor. Pero también hay otro grupo de personas que son los invitados. Y ese es otro tema. Yo nomás le digo para que vaya viendo que hay mucha información en la escritura y hay que seguir la línea de lo que estamos leyendo o de lo que enseñamos o de lo que se nos enseña. Malaquías 3:10. Malaquías es un libro que se escribió aproximadamente 400 años antes del Nuevo Testamento. Entonces hay un lapso de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo, donde le llaman el túnel del silencio, porque Dios no había hablado de una manera como estaba hablando en los tiempos antiguos. Sí, en Lucas nos dice
que estaba la profetisa Ana, pero hasta ahí no tenemos registro de qué es lo que ella profetizó, de qué es lo que ella enseñó, cómo la usó el Señor. No tenemos registro de nada de eso. Entonces, durante estos 400 años está este último libro en el Antiguo Testamento de Malaquías, y Malaquías quiere decir mi mensajero. Entonces, Dios está usando al profeta Malaquías para traer un mensaje a la nación toda de Israel. Entonces, vaya conmigo primero, vamos a ver unos versículos a través de la Escritura donde nosotros los adoptamos para nosotros. Decimos, es que es la iglesia y nosotros somos, aquí está hablando de nosotros, así que descubramos si es que todo eso nos aplica o no nos aplica. Así que comencemos en sus marcas, ¿listos? Fuera, ¿estamos listos? Ok, vamos a la Biblia, vamos a viajar a través de la Escritura. Si trajo su Biblia, qué bueno, y si no, esperamos que los hermanos nos puedan acompañar con las pantallas allá arriba en la pantalla, con los versículos. Ok, comencemos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Voy a tratar, es una enseñanza, voy a tratar de resumirla en 30 minutos, 40 minutos por ahí. Es una enseñanza y voy a ver si en 15 minutos doy la introducción y los otros 15, el resto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice la Escritura en ese pasaje? Dice, ¿cómo dice? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, hermano Joel. Más vosotros sois linaje escogido. Usted ha escuchado ese versículo muchas veces y usted le dice, ese es usted fue escogido, usted es un linaje escogido para el Señor, un real sacerdocio, pero vamos a ver si es que es para usted o si es que es para otro grupo de personas. Ahora, no lo quiero confundir, al final sí aplica para nosotros, pero vamos a viajar. ¿A quién se lo dijeron primero? Vaya conmigo al libro de Éxodos, capítulo 19, versículos 5 y 6. Vamos a ir rapidito. Así que si no ha usado su Biblia en mucho tiempo, espero que no le vaya a salir un callo en la yema de los dedos por usarla el día de hoy un poquito más de lo normal. ¿Qué dice Éxodo 19 del 5 al 6? Oíd a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Y el 6? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. ¿A los hijos de quién? De Israel. Entonces nos vamos dando cuenta. Ahora vaya conmigo de nuevo ahí a Malaquías, capítulo 3, versículo 17. Está ahí antes de Mateo. Y yo le voy a dar lectura aquí rapidito si lo encuentro primero. Si usted lo encuentra primero, usted le da lectura. Pero dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces nos damos cuenta que Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que estaban alejados de estos pactos en ese momento. Vaya conmigo ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, para que vayamos agarrando la introducción de cómo es que todo esto está conectado y cómo todo esto aplica a nosotros de alguna forma. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 dice, y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en que otro tiempo no habíais sido alcanzados, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese versículo también nos lo aplicamos a nosotros, pero a alguien Pedro le está escribiendo y a alguien Pedro le está diciendo, ustedes antes no eran pueblo. ¿Y a quién le dijeron que antes no eran pueblo? Ahora vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo 1, versículo 9 y 10. Téngame paciencia, les dije, es una enseñanza, es un estudio, aprendamos juntos. Oseas, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Y porque vosotros no sois mi pueblo, ni seré vuestro Dios, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo,
les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ahora, el libro de Oseas es un profeta menor, pero este profeta le está escribiendo al reino del norte. Para este tiempo, en las 12 tribus, el reino de Israel completo ya se había dividido en dos reinos. En el año 722 antes de Cristo, bajo el reinado del rey Salomón, Dios les dio carta de divorcio y ellos se separaron. El reino del norte se mezcló con los asirios y se convirtieron en gentiles al pasar de los años. ¿Por qué usted cree que la mujer samaritana tenía conocimiento de que, ustedes dicen que es en Jerusalén, nosotros decimos que es en este monte, y este pozo es de Jacob, nuestro padre, y él nos lo dio, nos lo dejó por herencia? ¿Usted por qué cree que la mujer samaritana tenía conocimiento de que iba a venir un Mesías para restaurar la nación de Israel? Porque eran israelitas mezclados con gentiles, eran los samaritanos que habían salido de los asirios, que habían sido conquistados, y se había casado la nación de Israel. Las 10 tribus que se habían divorciado de Dios se habían mezclado con naciones paganas. Entonces, nos damos cuenta que Pedro le escribe su carta a un grupo de personas que conocía lo que Pedro estaba hablando. Ahora vaya conmigo otra vez a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Y veamos lo que dice. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados y de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y Bitinia. Ahora, ¿quiénes son los expatriados? ¿Quiénes son la dispersión? Estos son las 10 tribus que se habían dispersado, que Dios las había regado al otro lado del río Éufrates, y unos vivían en Galacia, otros vivían en Capadocia, otros vivían en Roma. Y por esa razón usted encuentra que Pablo es el apóstol de los gentiles, porque Pablo tenía memorizada la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los tenía memorizados y él entendía muchas cosas. Por eso es que cuando Jesús lo llama, le dice: yo le voy a enseñar a cuánto va a padecer por causa de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que en una parte de la vida de Pablo es subido al tercer cielo, Dios le muestra los misterios, y ahora él baja y enseña el misterio del evangelio que había sido oculto por muchos años, hasta que Dios lo utiliza para traerlo a conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes eran los expatriados? Las 10 tribus de Israel. Ahora dice el versículo 2, elegidos según la presciencia. Presciencia quiere decir preconocimiento del Señor. Dice: de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, si fueran gentiles comunes y corrientes, no entenderían qué significa ser rociados con la sangre de Jesucristo. Estas personas entienden lo que quiere decir ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por ejemplo, hay alguien aquí de Honduras. ¿Cómo le dicen a un tanque de gas en Honduras? Ajá, un chimbo. ¿Cuántos de los que están aquí saben qué es un chimbo? Ok, si la hermana me manda una carta a mí, me manda un mensaje a mí y me dice: cuando pase a la tienda, vaya y compre un chimbo para hacer de comer. No es una mala palabra, es un tanque de gas, así que no piensen mal. Entonces, si yo la agarro y yo no soy de Honduras, yo soy de México, yo voy a decir: ¿un chimbo? ¿Y eso con qué se come? Ahora, Pedro le escribe a un grupo de personas que entienden qué significa ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, cuando él le dice: ya pueden ustedes venir por medio del Espíritu, porque ya Dios los preconoció o los predestinó, ahí entra la predestinación, para que regresen a ser parte de la nación de Israel. A través de Jesucristo reciben ustedes el perdón. Entonces, espero que me estén siguiendo y que no los esté perdiendo. Recuerden, comenzamos con Malaquías, vimos a Pedro, fuimos a Oseas, estamos en Pedro otra vez y seguimos hablando del mismo grupo de personas que Malaquías le escribió. Entonces, luego dice 1 Pedro 1:2, ahora vaya conmigo a San Juan 7:35. Ya vimos aquí que dice: a los expatriados de la dispersión. Vaya conmigo, no dije primera, pero es Evangelio de Juan.
Primera no tiene 7 capítulos. Juan 7:35. Vaya conmigo a este pasaje. Y veamos, todo esto es pura introducción para ir conociendo todo esto que nosotros estamos hablando, para lo que vamos a hablar sobre el diezmo. Ok, ¿qué dice 7:35? Dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Ahora, ¿quiénes son los dispersos? Ya les acabo de decir, y no viajamos a las escrituras de Primera de Reyes, capítulo 11 en adelante, porque se nos hace esto muy largo. Esa es una enseñanza que dura como 4 o 5 horas, pero se lo estoy resumiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son ellos? Los mismos judíos, los discípulos de Jesús, sabían que sus hermanos vivían del otro lado con los griegos. Por eso es que cuando cuando Pablo es llamado a los gentiles, él conoce la Torah y conoce todos estos misterios y por qué es que él está yendo a predicarle a los gentiles. Entonces vimos que los discípulos decían, ¿a dónde se va a ir este? ¿Va a enseñarle a los dispersos? Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 12, que también, usted ya es muy conocido este versículo y también nos lo aplicamos a nosotros y está bien porque también aplica para nosotros. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Quién estaba sin Cristo? Los dispersos y también nosotros. Así que dice, estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué es que estaban alejados de la ciudadanía de Israel? Porque Dios les había dado carta de divorcio en el capítulo 3 de Jeremías, y entonces ahí él los divorció y de ahí ya les quitó la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, si fueran gentiles comunes y corrientes, ¿qué iban a entender ellos de pactos, de promesas? Entonces Pablo le está hablando a un grupo de personas que sabe que Dios hizo un pacto con la nación de Israel en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí y después en el monte Horeb. Entonces, ¿qué sucede? Que Pablo le escribe a un grupo de personas que saben de estas cosas. Entonces, vamos a ver quiénes son estas ovejas. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Le estoy dando muchas escrituras para que se las aprenda. Yo le puedo contar esto de memoria, pero esto es para que usted tenga dónde dice, quién lo dijo, por qué lo dice, por qué hacemos algo. Ezequiel capítulo 37, versículo, ¿qué le dije? 11, perdón, 34, 11. Ezequiel 34, 11. Fíjese cómo está aquí escrito. Y le doy todas estas escrituras porque el tema del diezmo es muy controversial y pasan que siempre se enfocan, no, es que ahí le piden dinero, que ahí le roban el dinero, que que el otro, y se enriquece el pastor. Esto es un pacto que Dios hizo con un pueblo, el pueblo de Dios. Así es que vamos a ver, dice Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo. ¿Quién dijo? Jehová, dijo yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 2 dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de todos los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Entonces, ¿de dónde va a traer a sus ovejas? De entre todos los pueblos, de entre todo el mundo, las va a ir a traer. Ahora sí, vaya conmigo a Juan 10, 16, para que vaya viendo cómo vamos conectando todo esto. Jehová mismo dijo, yo iré por mis ovejas. San Juan. Ahora vayamos a Juan 10, 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ¿qué sucede allí? De que Dios mismo, Jehová encarnado en Jesús, vino a buscar a sus ovejas. Dice que las va a traer desde donde las haya mandado por todo el mundo,
para que regresen hacia Él, a su tierra, a su nación. Habrá un pastor, habrá un rebaño. ¿Y quién es nuestro pastor? Jehová de los ejércitos. Jesús es el buen pastor. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, en la Biblia, el único grupo que se identifica como ovejas es la nación de Israel. Y usted dice, pero es que yo no soy israelita. Es que ya la sangre de los israelitas se mezcló por más de 2000 años, más de 2700 años. Esa sangre de las 10 tribus de Israel están mezcladas. Usted dice, es que eso es para los judíos. Ahora, ahí les va. La Biblia es un libro judío. Los diezmos son de los judíos. Los judíos son los que oran por los alimentos. Los judíos son los que creen en Jehová de los ejércitos. Entonces, nosotros hemos escuchado la voz del buen pastor, Jesús de Nazaret, porque Él es nuestro pastor, porque somos nosotros ovejas de su rebaño, que estábamos esparcidos, estábamos descarriados, pero Él envió pescadores para que lo fueran a pescar a usted y a mí, y así escuchar el mensaje de salvación y regresar al redil, regresar al nuevo pacto, que eso también vamos a hablar en un ratito más. Amén, ¿me está siguiendo? Ahora, ¿a qué vino Jesucristo? Vaya conmigo a Mateo capítulo 15, versículo 24. A lo que Cristo vino, a qué Cristo fue enviado, Mateo 15, 24. Aquí es una historia de la mujer sirofenicia, cananea, que viene y dice, Señor, mira que sana a mi hija. Y el Señor dice, no, es que yo no puedo darle a ustedes el pan y quitárselo a los hijos, y usted ya conoce esa historia. Pero Jesucristo en el versículo 24 dice, y Él respondiendo dijo, ¿qué dijo? Exacto. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Las ovejas de la casa de Israel. Siempre que usted mire en la Biblia Efraín, Israel, José, usted lo puede relacionar con el reino del norte. El reino del sur es Judá con la tribu de Benjamín. Solamente son 2 tribus. Entonces, ahorita los judíos son los que están allá. Ellos fueron cautivados a Babilonia en el año 586 antes de Cristo, pero Dios los libertó después de 70 años y regresaron a Jerusalén. Pero las otras 10 tribus están perdidas por todo el mundo. Están mezcladas. Por eso es que cuando Jacob hizo el trato con Labán, su suegro, dijo, bueno, las ovejas que son de un solo color van a ser mías primero. Y Labán dijo, órale pues, las manchadas son mías. Hizo un trato primero, pero después Labán miraba que nomás salían de un solo color. Dijo, ¿sabes qué? Me está ganando el ganado, me está robando el mandado, dicen por allá. Entonces, ¿sabes qué, Jacob? Vamos a hacer otro trato, otro contrato. Rompamos el primero y agarremos otro. Ahora las manchadas, porque Labán decía, están saliendo muy poquitas. Ahora las manchadas son tuyas y las de un solo color son mías. Allí es una analogía donde está hablando del reino de Judá, todas de un solo color, solo los judíos, y el reino del norte, las 10 tribus, las ovejas manchadas o las cabras manchadas, que son todos los israelitas mezclados con todas las naciones del mundo. Entonces, por esa razón, nos damos cuenta que cuando usted mira a Efraín, usted mira a Jacob o Israel, o la nación de Israel, o las ovejas, se está refiriendo al reino del norte. Así que si no tenía conocimiento, vaya y aprenda un poquito de eso, le va a enriquecer su vida y la Biblia la va a mirar desde otra perspectiva. Amén, ¿me está siguiendo? Ok, ahora vamos a ver, ¿para quién fue establecido el diezmo? ¿El diezmo fue establecido para quién? Para los judíos o para los levitas. Los levitas, ¿verdad? Fue establecido para los levitas. Los levitas es una tribu. La tribu de Leví, de allí viene Aarón, Moisés y todos los sacerdotes. Ahora, los levitas eran los que hacían la función de sacrificio, de limpiar, de recoger, de trapear, barrer, limpiar los baños. Esa es la función de los levitas. Ahora, todos los sacerdotes tenían que ser levitas, pero no todos los levitas podían ser sacerdotes, porque usted podía ser levita y nacer con la mano torcida, con una oreja que no se le desarrolló bien, con que le faltaba la uña del dedo chiquito. Con esas cosas ya usted estaba descalificado. Entonces, usted podía ser levita, pero no tenía acceso a la participación del servicio del tabernáculo de Moisés. Entonces, ¿qué pasa?
Los levitas iniciaban su ministerio a la edad de 25 años y terminaban de servir a la edad de 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios escoge a los levitas. Ahora, ¿por qué es que Dios escoge a este grupo de personas, a la tribu de Leví, para que sean ellos los únicos que tienen acceso a servir en el tabernáculo? ¿Por qué usted cree? ¿O usted tiene alguna idea? Vaya conmigo al libro de Éxodos, capítulo 32, versículo 26. Éxodos, capítulo 32, versículo 26. Fíjese por qué es que Dios escogió a la tribu de Leví para el ministerio, para el servicio en el tabernáculo de Moisés. Dice la palabra del Señor: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Perdón, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora, ¿qué estaba pasando en este pasaje? En este pasaje es un pasaje donde Aarón hace un becerro de oro y sale el becerro de oro. Les pide: hey, tráiganme sus joyas, tráiganme todo su oro, sus cadenitas, sus relojes, el anillo de compromiso, el anillo de matrimonio, tráigame todo. Y hizo él un trabajo, lo echó al fuego y salió, por arte de magia, salió un becerro de oro. Entonces Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios. Dios le dice: desciende, porque este pueblo, parecen mexicanos, se la pasan de fiesta en fiesta. Y viene y los mira, los encuentra. ¿Y qué es ese argüende que traen ahí? Los tambores, el mariachi, la banda y la parranda, y todo está pasando ahí. Y viene Moisés y se enoja y rompe las tablas y dice: ustedes saben qué, ustedes se desenfrenaron, hicieron lo malo. Y se paró en la puerta del tabernáculo y dijo: a ver, los que van a estar conmigo, háganse para acá, y los que van a estar en contra de mí, quédense allá. Den un paso al frente el que quiere ir a la guerra. Y todos los levitas dijeron: nosotros. Y de allí es que Dios miró el corazón de estas personas, y estas personas fueron elegidas para servir en el ministerio. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que los levitas se convierten en una heredad. ¿Saben qué es una heredad? Una herencia, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas tenían por heredad a Jehová de los ejércitos. Eran la herencia del Señor. Así es que vaya conmigo a Números, Deuteronomio 18, 1 y 2. ¿Me están siguiendo? Ok, Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, capítulo 18, versículo 1 y 2. Ahora, a todas las personas se les dieron herencias, se les dieron tierras, se les dieron propiedades. Ustedes van a tener estas tierras, estas hectáreas, pero a los levitas no les van a dar nada, porque ellos van a ser mi heredad. Ellos van a depender de mí, yo voy a trabajar con ellos y ellos conmigo, y todos ustedes los van a sostener a ellos. Ahora fíjese cómo dice la palabra, versículo 1 y 2 de Deuteronomio 18. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Entonces Jehová escoge la nación la tribu de Leví para que sean el equipo que va a trabajar con él y para ellos, y que van a servir en el tabernáculo de Moisés, que van a estar en el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Para eso Dios había implementado el diezmo. Dios le dio los diezmos de todo lo que se recogía en este lugar para los levitas, para que ellos se mantuvieran. Por esa razón es que ellos no tenían tierras para ir a trabajar, para ir a sembrar. En ese tiempo el diezmo era de tierras, de todo tipo de carne, de ganado, de lo que se sembraba, de seres humanos. El primogénito también les pertenecía a los levitas. Si usted tenía, como yo, que era el varón mayor de mi familia, yo tenía que ser parte de los levitas, ya no de mi mamá ni de mi papá. Dios les había entregado eso a los levitas. Pero ¿qué sucede? Que Dios dijo: pero al primogénito de las familias, de los hombres, ese lo vas a poder redimir. Entonces ellos tenían que pagar un precio, un costo, para que la familia no se quedara sin su primogénito. Entonces Dios hasta en eso consideró esa parte, para que la familia no se descompusiera y no se rompiera. Entonces, ¿qué pasa? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 32, versículo 9.
dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Entonces, ¿cuál es la porción de Jehová? Aquí tengo, hermana, muchas gracias. ¿Cuál es la porción de Jehová? La tribu de Leví, los levitas, los sacerdotes. Perdón, toma poquita agua. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa era la porción de Jehová, la herencia para el Señor, lo que a Dios le correspondía. Entonces, todas las personas venían y le daban los diezmos a los levitas. Pero los levitas, cuando ellos recogían todo, tenían que sacar de los diezmos el 10% y entregárselo a Aarón y a sus hijos. O sea que venía usted y daba sus diezmos y todos los levitas venían y colectaban y agarraban de todo, pero al final de todo lo que agarraban, por ejemplo, ellos venían y recibían $1,000 de diezmos. De esos $1,000, ellos tenían que sacar el diezmo de los diezmos, que serían $100, y dárselos a Aarón y a sus hijos para que ellos se sostenieran, para que ellos se mantuvieran, para que ellos vivieran. Y de ahí ellos podían ayudar a otras personas también. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó el tiempo donde cruzan al mar, a la tierra prometida, cruzan el río Jordán, llegan y conquistan Jericó, conquistan unas ciudades, se termina el libro de Josué y llegamos hasta el libro de Jueces. Muere Josué y dice la palabra en el capítulo 2, versículo 10, que nace una nueva generación y esta generación no conocía las maravillas ni los prodigios que Jehová había hecho con su pueblo a través del desierto. Entonces, ¿qué pasa cuando falta el rey? ¿Qué pasa cuando falta el padre de familia? La casa se vuelve un problema, se vuelve un caos. Entonces, ¿qué pasaba en la nación de Israel? Vaya conmigo al capítulo 17 de Jueces, del 6, déjeme ver. Jueces 17, del 1 al 13. Son muchos versículos, pero es para que usted vaya amarrando esta enseñanza. Usted después lo puede leer todo más con calma. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay rey? Todo eso se vuelve un descontrol. Jueces 17, versículos del 1, ¿qué le dije? ¿Del 1 o del 6? Bueno, lo voy a leer del 1 al 13. Sígame ahí con su mirada. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín. ¿Qué dijimos que era Efraín? Representaba al reino del norte. Dice que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿qué pasa cuando falta la autoridad, cuando falta el padre de familia, cuando falta el rey, cuando falta el rey de reyes y señor de señores en el corazón del hombre, en el corazón de los gobernantes? ¿Qué sucede? Que cada quien hace lo que quiere. Los gobiernos comienzan a quitar los 10 mandamientos de los monumentos en las capitales o en sus lugares donde ellos hacen sus juntas. Comienzan a quitar las oraciones de las escuelas. ¿Por qué? Porque no hay rey en su corazón. Le han perdido el temor al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Micaía viene y dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar $200, voy a comprar mi Virgen de Guadalupe, voy a ir a que me la bendiga el Papa, voy a hacer también mis San Judas y los voy a poner en mi casa. Eso es lo que Micaía estaba haciendo. Y se lo cuento en este tiempo para que comprenda lo que estaba pasando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Voy a agarrar a uno de mis hijos y tú vas a ser el sacerdote de la casa, tú vas a orar por nosotros,
tú vas a matar la oveja, el corderito, y tú te vas a encargar de toda la ceremonia religiosa aquí en la casa. Entonces, eso estaba pasando porque no había rey, no había autoridad. ¿Se me acaba el aire, hermano? Un break. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Toda la gloria y toda la honra para el Señor. Espero que me esté siguiendo. Ahorita entramos al diezmo, no se preocupe, para que no se sienta mal por no darlo. No, le estoy contando toda esta historia para que usted la conozca y para que cuando usted ande allá afuera, que le digan, no, es que los pastores nomás, no, es que hay un propósito de por qué dar diezmos y ofrendas. Entonces, vamos a llegar allá. Versículo 7 dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Un momento. Dice que había un joven de Belén y Belén le pertenece a Judá. ¿Cómo es que este joven vive en Judá y es levita? Porque a este tiempo ya Dios les había entregado 48 ciudades para los levitas. Ahora, la ciudad, haga de cuenta que la ciudad era un círculo, pero los levitas vivían alrededor, 1000 codos a la redonda de la ciudad, para que estuviera la ciudad en cierta manera protegida por la presencia de Dios a través de los levitas, a través del sacerdote, porque ellos eran el puente, la comunicación entre Dios y los hombres en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que viene este joven levita, dice, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó en ese lugar. Entonces dice, agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. O sea que aunque él tuviera a su hijo como sacerdote, no iba a causar el mismo impacto, porque la bendición no está sobre cualquier persona. La bendición está sobre la persona que ha consagrado y ha dedicado su vida al servicio del Señor. Ahora, eso no quiere decir que unos tocan y otros cantan y usted no. Si usted le consagra su vida, su corazón al Señor, el trato es entre usted y el Señor. Porque aquí podemos predicar y cantar y hacer otras cosas donde usted nos ve, pero nuestra vida quizás no esté consagrada al Señor. Ahora, allí es entre usted y el Señor. Entonces, ¿qué sucede? El levita era un sacerdote, Efraín, eran las 10 tribus que se regaron por todo el mundo, y eso quiere decir que hay muchos sacerdotes regados por todo el mundo sirviendo a dioses paganos. Entonces, el problema es de que en este tiempo el sacerdocio se quedó en Efraín, fuera de Judá, fuera de Belén. Entonces, Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cuántos reyes y sacerdotes hay acá? Amén, nomás vinieron 2. Se lo pregunto basado en la escritura de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, 9 y 10, donde dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, entonces, para que vayamos conociendo el contexto de ese pasaje. Entonces, ¿qué sucede? Que el ministerio del levita, los sacerdotes, la herencia de Jehová, se desbalagó por todo el mundo porque dejaron de traer los diezmos, de traer las ofrendas, de proveerle para los sacerdotes, y ellos se vieron en la necesidad de dejar el culto, dejar la iglesia e irse a trabajar en la construcción e irse a trabajar en otro tipo de cosas, y dejaron las cosas del Señor abandonadas por un momento, hasta que el Señor ahora ya los está trayendo de regreso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros escuchamos del diezmo y decimos, no, es que el diezmo, ahí pide una pedidera de dinero. No, aquí no pedimos dinero, sin embargo entendemos, bueno, sí pedimos ofrendas y diezmos, pero es porque tenemos un edificio que requiere mantenimiento, requiere su función, se paga la luz, se paga el agua, se paga mantenimiento, entonces es necesario. Ahora, el diezmo, el darlo, mucha gente tiene problemas porque lo miran como una deuda. Sin embargo,
nunca andamos, nos quejamos con el IRS, pero no importa. Lo primero, antes de que usted le paguen, lo primero que le quitan son sus taxes, son sus impuestos. Entonces, en el Señor, nosotros decimos, no, es que para Dios no. Y la gente dice que no es para ahorita, que eso es de la ley, pero vamos a ir aterrizando en un ratito. Denme unos 10 minutitos. Ahora, ¿dónde comenzó el diezmo? ¿Dónde se implementó el diezmo? ¿Dónde menciona la Biblia el diezmo por primera vez? ¿Mandé? En Abraham. Vaya conmigo al capítulo 14, versículo 20 de Génesis. Veamos a Génesis 14, 20. Dice la palabra del Señor: y bendito seas del Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Después de Abraham hay otro personaje, pero aquí les voy a contar qué estaba pasando entre Abraham y Melquisedec. Melquisedec es un descendiente de Sem. Ahora, Abraham Abraham y Noé convivieron aproximadamente 56 años. Entonces, vamos a ver que aquí lo que está pasando, Abraham se encuentra con Melquisedec saca pan y vino. Sabemos que Melquisedec es un tipo de Jesucristo, pero ellos están teniendo una ofrenda de paz entre el pan y el vino. ¿Por qué una ofrenda de paz? Porque Abraham venía de pelear contra Kedorlaomer y les había ganado. Y ellos son descendientes de Sem, Cam y Jafet. Y están teniendo un pleito entre primos y hermanos que ya pasaron algunos años. Pero si usted estudia los linajes se va a dar cuenta que son parientes. Aunque los tigres del norte dicen que ni parientes somos, pero pues esa es otra historia, ¿no? Entonces dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Ahora, vaya conmigo al capítulo 28 aquí mismo en Génesis, donde tenemos otra escena. ¿Quién es esta persona que también habla de diezmos? ¿Sí se lo recuerda? Jacob, ¿verdad? Aquí en Génesis 28, 22 nos habla, dice la palabra del Señor. En el 22, se me perdió. Acá está. Ok, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des el diezmo apartaré para ti. ¿De cuánto? De todo lo que me des. Abraham le dio el diezmo del botín que había conquistado en la guerra. Nosotros todos los días salimos a la guerra, a pelear, al trabajo, todos los días, y el fin de semana usted ha ganado un sueldo, un salario. Entonces Jacob tiene esta visión, una escalera, ángeles subían, ángeles bajaban, y él dice, no, pues voy a poner esta piedra como señal de casa del Señor, y de todo lo que me des, voy a apartar el diezmo para ti. Ahora, mi pregunta es, ¿quién le enseñó a esta gente que tenían que diezmar? ¿Quién les enseñó a ellos? ¿Sabes qué? Tienes que dar el diezmo. ¿O de dónde sacaron esa idea para dar el diezmo? ¿De dónde a Abraham se le ocurrió? ¿Sabes qué? Voy a darle el diezmo a Melquisedec. ¿Quién le dijo que había que hacer eso? Y Jacob, ¿de dónde aprendió? Abraham, si Abraham le dijo, ¿quién le dijo a Abraham? Que tienes que dar el diezmo. Si das el 10% al Señor, el Señor te bendice. ¿Quién les enseñó a ellos? La Biblia no nos lo dice. Podemos deducir que viene desde el huerto del Edén, o desde la primera familia donde Abel y Caín vienen y traen su ofrenda. Dicen, eso es una ofrenda. Pero sin embargo, en esa ofrenda dieron lo mejor de lo que ellos tenían. Abel trajo lo mejor de su ganado y Caín trajo lo mejor de su fruta. Pero, ¿por qué es que Dios recibe la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque en el libro de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, por esa razón, les estoy contando toda esta historia para que aprendamos y tengamos un poquito de conocimiento de cómo es que todo esto está conectado, desde dónde viene el diezmo, de dónde vienen las ofrendas, quién les enseñó. Entonces, unos dicen, es que el diezmo era bajo la ley de Moisés, y el otro diezmo es de Abraham, es sin ley. Ahora, ¿qué nos enseña la ley? Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 13. ¿Qué es lo que nos enseña la ley? La ley nos enseña algunas cositas, nos enseña qué es lo que está mal y qué es lo que está bien.
versículo 13 de Romanos capítulo 5 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Ya había pecado, pero ¿qué dice? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, si no había ley, Enoc pecó. Santo. Se los dejo de tarea. Entonces, vemos que no había ley, pero había pecado. Entonces, cuando viene la ley, tenemos conocimiento del pecado, porque el pecado, la ley te dice, no robar, porque si robas hay consecuencias, te pueden meter a la cárcel, te pueden privar de tu libertad. Entonces decimos, es que ya no estamos bajo la ley, pero si no estuviéramos bajo la ley, eso tampoco existiera. Entonces estamos bajo la ley moral de Dios. Ahora les voy a contar esta historia. Me está ganando el tiempo, pero se las voy a contar como quiera. ¿Qué dice? En el monte, ahorita les hablé cuando Moisés subió al monte Sinaí. Él sube al monte Sinaí y baja con unas tablas y esas tablas las rompe. ¿Por qué las rompió? Porque esas tablas representan el primer pacto, que es la ley de Moisés, donde él viene y encuentra que el ser humano ha roto la ley del Señor. Y cuando ellos la rompen, han roto el pacto que Dios había hecho entre Dios y los hombres por medio de la ley. Ahora, ¿qué sucede? Después, más adelante, Moisés vuelve a subir al monte y él desciende con el rostro brilloso y Dios le dice, hazte otras tablas como las primeras para volver a escribir la ley. Entonces, ¿qué sucedió allí? Que en la primera vez Moisés sube con el rostro de Adán, con la caída del hombre, en la primera vez. Y él desciende con las instrucciones, baja la ley del cielo a la tierra para que ellos puedan enderezar sus caminos. Después, en la segunda vez, él sube, pero él baja con el nuevo pacto. Es la misma ley de Dios, pero está modificada en algunos aspectos de sacrificio. Y cuando él baja bajo la gracia con el rostro de Jesús para poder enseñar la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ahí tanto la ley como la gracia. Vimos la ley y la gracia en el libro de Ruth hace algunas semanas atrás. Ahora decimos, es que el diezmo es bajo Moisés, no es bajo Abraham. Pero vamos a ver que en Abraham se encuentra tanto la ley como la gracia. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7, versículo 7 o 6 en adelante. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, está hablando de Melquisedec, lo que acabamos de leer, y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor? Nosotros. ¿Quién es el mayor? Jesús. Nosotros somos bendecidos por Jesús. Dice, versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también, ¿quién? Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En Abraham se cumple tanto la gracia como la ley. ¿Por qué? Porque Abraham da de los diezmos, él era un hebreo, él no era ni judío ni israelita todavía, porque Israel nace después de Jacob. Entonces, ¿qué sucede? Que en él, dentro de él, ya existía Leví, los que iban a recibir los diezmos basados en la ley. Entonces, en la ley, en Abraham se cumple tanto la gracia como la ley de Moisés. Y los dos juntos están trabajando para dar diezmos y no era ningún problema para ellos. Nosotros tenemos un problema porque decimos, ¿cómo le vamos a dar a Dios dinero o los diezmos si Dios es el dueño de todo? La Biblia dice en Salmos 24:1 que de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sin embargo, hay una cosa que Dios no es el dueño. ¿Saben qué es? El corazón del hombre. Porque el corazón del hombre es muy duro. Nuestro corazón es muy duro.
Por eso es que Dios tiene que quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, hacer una cirugía espiritual por medio del Espíritu Santo. Entonces, hoy decimos, es que no hay templo, no hay levitas, y que el diezmo de Abraham y de Jacob eran totalmente diferentes. ¿Quién les enseñó? Ahora, no es malo diezmar, es malo que en realidad los líderes que se aprovechan y se enriquecen lo usen para el beneficio de ellos. El diezmo era para que hubiera pan en la casa del Señor, para que hubiera una forma de sobrevivir, para darle al necesitado, a la viuda, al huérfano, al extranjero. Y sin embargo, ellos no podían dar este diezmo. Ellos no estaban obligados a dar el diezmo, los pobres, las huérfanas, los huérfanos, los extranjeros y las viudas. Ahora, ¿se acuerdan de la viuda que dio 2 blancas y Jesús que dijo? Esta mujer ha dado más que todos. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía. Ella, cuando Jesús dice en Mateo 23, ustedes fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el comino y el eneldo, pero olvidáis la justicia, la misericordia y la fe. Está hablando porque en ese tiempo, inclusive a las viudas, les estaban cobrando impuestos, les estaban cobrando diezmos, les estaban recogiendo la ofrenda, y ellos no tenían esa obligación de hacer. No era malo para ellos, al contrario, los fariseos tenían que cumplir la justicia de Dios al ayudar a la viuda, a ofrecer la misericordia, al darle de los diezmos que ya había en el templo, y también por medio de la fe. Les estaban quitando la fe y la esperanza al obligar en ese tiempo a estas mujeres o a estas personas a dar del diezmo. Bueno, me quedé como en 3/4 de la enseñanza. Es una enseñanza un poquito extensa y ustedes vieron que traté de ir corriendo. Pero antes de todo, vamos a ver cuál es el misterio del diezmo. Aquí se los voy a poner. No sé si me pueden poner la primera foto. El diezmo es un acto de dar. Dar se escribe así. La primera letra, el hebreo se lee de derecha a izquierda. La primera letra es la letra Nun. La segunda letra es la letra Tab. Y la otra letra es la letra Nun también. Pero esa forma se pone siempre al final de las palabras. Y esta se pone al principio de las palabras. Ahora, en el hebreo antiguo, estas letras eran símbolos. La letra Nun es un símbolo de una semilla que produce vida. La letra Tab, que esa letra la vimos cuando hablamos de Pesaj el año pasado, que ahí viene Pesaj este año. La letra Tab es un sello, un símbolo que representa el pacto, representa sacrificio y es un símbolo de cruz. Y luego tenemos otra vez la letra Nun, que es un símbolo de vida. La letra Nun vale 50, la otra 400 y la otra 50, la misma letra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted da, a la misma vez usted está haciendo pacto y se está sacrificando, porque a veces usted dice, ¿cómo le voy a dar? Ahora, aunque no sea diezmo, en alguna ocasión usted a lo mejor son los únicos $5 que trae, pero encuentra que hay alguien que está en necesidad, allá en la esquina donde anda manejando, y usted dice, pues aunque sea le voy a dar estos 5 pesos, aunque me quede sin nada, al cabo yo tengo algo que comer en la casa. Usted está sembrando vida, se está sacrificando para que esa persona siga teniendo vida. Entonces, ¿qué sucede? Ponme la otra foto, por favor. Ahora, vimos que las letras valen 50, 400 y 50. En la gematría hebrea, usted lo suma y le da en total, le da 50 más 400 más 50, le da 500. Y cuando usted lo hace, que llegue a un número singular, usted suma 5 más 0 más 0, le da igual a 5. Y el 5 en la Biblia representa el número de la gracia. Entonces, cuando usted da ofrenda y diezmo, usted está sembrando vida, se está sacrificando, está haciendo pacto y está volviendo a dar vida en términos de la gracia. La Biblia dice que los diezmos son de Jehová en Levíticos 27:30. Cuando usted siembra, ofrenda y da, es para ir a recuperar la heredad de Jehová que está esparcida por todo el mundo. Alguien, antes de que usted fuera cristiano, ofrendó y diezmó para que usted tuviera vida. Alguien, antes de que yo fuera cristiano, ofrendó y diezmó, se despojó, dieron de su vida
para que otros tuvieran vida, para que yo tuviera vida. Alguien se despojó y sembró aquí en este lugar para construir este edificio donde hoy usted y yo estemos sentados y otras almas que están sin Cristo vengan a escuchar el mensaje de salvación también en este lugar. Amén. Espero que hayan entendido. Pónganse de pie. Sí, vamos a orar y después los anuncios con mi esposa. Pónganse de pie, vamos a orar y ahorita le damos un tiempo para los anuncios. Y si alguien necesita oración, con confianza puede pasar. Yo sé que fue un poquito largo, es una enseñanza, es un estudio. Espero que les sirva, espero que los motive a estudiar, espero que les ayude a aprender. Amén. Ok, vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en este día por la oportunidad que nos das de viajar a través de tu palabra, descubrir los misterios que hay allí, el porqué de las cosas, cuál es la función de unos acontecimientos, cuál es la función que nos corresponde a nosotros. Señor, permite que esta enseñanza, que este mensaje, Señor, llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, que lo podamos poner por obra, que podamos, Señor, seguir avanzando, Padre amado, Señor, en la expansión de tu reino. Bendice a todos los amigos, hermanos que están aquí en esta mañana. Señor, toca su vida, toca su mente, Señor, y que podamos aprender este principio de la siembra, Señor, del dar, Señor,